pensando que a esta altura todavía tengamos que impulsar estas fechas en la agenda, ¿no? Sí, yo pienso varias cosas. A ver, me lo imaginaba. Pienso varias cosas. Hay una que por ahí no tiene muchísimo que ver, pero todo tiene su punto de unión. Una es, sí, esto que decías, ¿por qué es que necesitamos todavía tener estas fechas que impulsen la salud, ¿no? Que hacia las mujeres y las disidencias también, por supuesto. Y eso no es solo por una cuestión de falta de acceso a aquellas personas que están en las afueras de las ciudades o comunidades que tienen un mayor sustento en cuanto a salud, sino también por una cuestión no solo de conciencia, sino también de espacio de salud que les brinde la seguridad y la confianza para hacerlo, ¿no? Y acá me dirijo especialmente a aquellas disidencias en las que no se sienten cómodas en estos espacios de salud que quedan tan estrechos frente a estas personas, ¿no? Uh-huh. Y acá no es solo una conciencia hacia estas personas para que puedan acceder a un cuidado de su salud, sino también a los profesionales de la salud que cada vez, que continúan limitando el acceso, no respetando situaciones con respecto a la propia sexualidad, ¿no? Entonces, que no respetan la identidad de cada persona, no respetan, por ejemplo, personas que van a una consulta ginecológica, no les brindan el espacio para poder expresar que no tienen una pareja heterosexual. Generalmente se presupone que si viene una mujer al consultorio, directamente les preguntan con qué te estás cuidando para no embarazarte, ¿no? Cuando en realidad es altamente probable que no todas sus relaciones sexuales sean heterosexuales, y muchas, ninguna heterosexual. Claro. Entonces, estas situaciones van limitando cada vez más el acceso porque no se sienten cómodas al expresar. Claro. ¿No? Entonces eso también es importante, no solo... Muy importante, ¿no? No solo, claro. ¿Cómo traslado, digamos, dudas o cuestiones que estoy viendo en torno a mi salud si no tengo un ámbito para poder expresar lo que realmente siento o no estoy sabiendo identificar? Exacto. En torno a esto, ¿no? Claro, ¿cómo acceden a un sistema de salud si saben que una persona trans no le van a respetar su identidad? Bien. Entonces, cada vez hay menos espacios o sigue habiendo espacios cada vez más restrictivos respecto a esto. Y más desde las últimas movidas, o sea, es como que yo siento que se venía construyendo de a poquito, ladrillito por ladrillito, una construcción nueva respecto a todo esto y de golpe con comunicados, sentencias, comentarios, programas, se derriba todo con estos comentarios homofóbicos, ¿no? Que hacen desde lugares de poder. Sí. Entonces va derribando cada vez más lo que se viene construyendo. Sí. ¿Cómo se accede a la salud desde ahí? Entonces también por esto es necesario hoy más que nunca seguir visibilizando la importancia de la salud de las mujeres y de las disidencias. Así es, y esto, bueno, a tenerlo en cuenta en torno, creo que esta primera pregunta que hacíamos, ¿por qué todavía hoy no promover más que nunca un Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ¿no? Sí. De las mujeres, de las personas bisexuales, de las personas travestis, de las personas trans, de las personas no binarias, que estas expresiones para mucha gente es una moda, para otras personas es palabras difíciles, para otras personas es ideologías, y que en realidad hacen a las realidades y a las diversas realidades que somos los seres humanos, ¿no? Entonces lo central es primero no negar que existen. Exacto. Y después empezar a comprender qué pasa, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa en nuestra salud? Sí, tal cual. Y dijiste diversas personas y pienso diversas sexualidades, ¿no? Porque ¿qué es la sexualidad? Es la expresión de nuestro ser. Y hay tantas sexualidades como personas.
¿no? Claro. Porque es nuestra forma de expresarnos, básicamente. Bien. Y después hay otra cosa que esto lo tengo que decir. Dígalo. Lo tengo que decir, que sé que corro el riesgo de que se me malinterprete, pero espero que no. Y es que a mí me hace pensar también que así como seguimos necesitando por determinados motivos que haya un día que visibilice la importancia de la salud de las mujeres y de las disidencias, también es importante que en algún momento haya un día de visibilidad de la salud de los hombres. Ah, perfecto. Totalmente. Porque ellos menos que menos acceden al sistema de salud, menos que menos acceden al contacto con su cuerpo, de su cuidado. Y así es como después también hay menos contacto con nuestra salud, la de las mujeres y de las disidencias también. O sea, todos repercutimos en todos. Los cuidados, digamos. Exacto. Perdón que me voy así directo para decirte. Tal cual, sí. Y la sobrecarga en los cuidados que hacemos las mujeres. Entonces también creo que es necesario dar un espacio para esto, para que se empiece a visibilizar esto. Porque para que los hombres tengan una mayor conexión con lo que nos pasa a nosotras también, y que de tanto no solo nos quejamos, sino que padecemos, ellos también tienen que tener que empezar a contactar. Y eso es desde las infancias. Vuelvo otra vez a decir. Volvemos a la educación sexual integral. Cualquier parecido con la necesidad urgente y real está acá. Bueno, eso también lo pensé, o sea, que realmente es necesario empezar a abrir esos espacios para que empiece a cambiar muchas cosas. No solo renegar contra eso, que hay mucho por lo cual renegar, sino que también hay mucho para hacer. Bien. ¿Sí? Sí, tal cual. Y te escuchaba en torno a esto que decías, bueno, quizás voy a ser un poco polémica. Sí. ¿No? O en relación a esto de marcar también un día de salud en torno a la problemática de los varones, pero que creo que justamente tiene que ver con el eje central también a la hora de abordar la educación sexual integral, ¿no? Sí. Y en este sentido, sobre todo, para poder comprender los distintos procesos que vamos pasando las personas. No hablemos solamente de mujeres, de varones, sino de las personas en ese sentir, ¿no? Sí, y es re importante. Sí. Empezar a ver que todos influenciamos entre todos. Dejemos de aumentar grietas. Las grietas ya están hechas y cada vez se hacen más grandes. Realmente hay una conexión por todos lados y todos y todas podemos hacer mal y hacer bien. Entonces, bueno, bien. Eso quería, porque también me hizo reflexionar respecto a eso, que sí es necesario seguir hablando sobre la salud de las mujeres, pero y también hay que visibilizar la otra. Exactamente, y está bueno que lo podamos trasladar en un espacio donde estamos hablando de temáticas de género, de diversidad, sí. Porque también creo que da cuenta para comprender y limpiar un poco la desinformación que hay en torno a las temáticas feministas, en torno a la perspectiva de género, en torno a la perspectiva de las disidencias, que está vinculada como que tiene que ver con una mirada más sectorial, más solamente articulada con temáticas netamente del aborto, ¿no? Y todo lo negativo que se suma a conocimientos, en definitiva, y a conocimientos que van a comprender los procesos del desarrollo humano, ¿no? Exacto. Con la información científica. Sí. Porque exacto. Vamos de la mano de eso. Sí. Y bueno, y con respecto a esto del aborto, también se cumple años de la campaña de la interrupción voluntaria del embarazo, que coincide también con una perspectiva de salud de las mujeres, y no solo por una cuestión de cumplir la ley, que eso lo digo siempre, que no es solo el hecho de cumplir con la ley, que es necesario para que no haya más muertes maternas, o de mujeres que quieren interrumpir, sino también una conciencia de
de poder evitar llegar a esa instancia. Para mí eso es lo principal, porque yo acompaño muchísimas interrupciones, acompaño muchísimas mujeres. Y acompañarlas para mí es una de las cosas más importantes que hago día a día. Pero eso no significa que diga, hay ley, vayan todas a abortar. No, yo no quiero que tengan que pasar por esa instancia, porque Claro. lo que sienten, que es de todas las gamas, física y emocionalmente, no se los deseo a nadie. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que lleguen a esa instancia? Y eso es desde una educación sexual con respecto a la salud, tanto de las mujeres como de los varones también, y que empiecen a tomar conciencia de la dimensión de sus actos, ¿no? Así es. Y también a tomar conciencia de no solamente de los actos, sino también del impacto, ¿no? Uh-huh. en los cuerpos. Exacto. Sí. Porque creo que sí hay una realidad muy diferente en torno a lo que hace al cuerpo de las mujeres, es que todo nos pasa por ahí. Todo. ¿No? Que La yo vida y la muerte pasan por tal ahí. cual. Que muchas veces digo así medio en broma, en serio, que cuando no se quieren poner un preservativo, que les digan, bueno, si a vos te incomoda un preservativo, no sabes lo que me va a incomodar un embarazo que no quiero o una interrupción. Claro. Es así, ¿no? Entonces, dimensionar realmente lo que implica para las mujeres poner el cuerpo para estas situaciones. Uh-huh. Y que ninguna quiere atravesar esto. Claro, sí, tal cual. Bueno, eso nos está llevando a pensar justamente por qué estos días en agenda, por qué está vinculado no solamente a una educación sexual integral, donde el integral también hace que estén, ¿no? Y esté vinculado las temáticas de los varones, Sí. también en esto. Y sobre todo para empezar a comprender y tener información de primera fuente, porque creo que ahí está el punto también, sobre todo en lo que hace a la educación sexual integral, en lo que hace a tener un día como hoy, ¿no? Y recordar el Día de Acción Internacional por la Salud Sexual de Mujeres, lesbianas, travestis, trans, que hacen referencia a poblaciones vulnerables. Sí. Y que hacen referencia también a que se conozcan por qué son vulnerables, ¿no? Y en este caso, bueno, mencionaba Laura sobre la prevención o también en torno a los embarazos no intencionales, en torno a los embarazos adolescentes, en torno al embarazo también en general, para justamente evitar una interrupción, ¿no? Del embarazo. Claro, evitar llegar a esa instancia. A esa instancia. Sí, tal cual. Bueno, y hoy me invitaron al 28M, a la legislatura, a hablar sobre el cuidado de la sexualidad. Entonces, porque bueno, el cuidado de la salud implica también un cuidado integral, ¿no? No es nada más el cuidado físico, bueno, cumplir con el Papá Nicolau, con el control ginecológico, sino realmente acceder a un cuidado integral, que eso también es en función de nuestras emociones. Y ahí es donde entra la sexualidad, porque como decíamos antes, ¿qué es sexualidad? Hay un error muy común que es confundir sexualidad con sexo o relaciones sexuales. El más común. El más común. El más común. Que ojo, me incluyo, años atrás, yo no sabía que había una diferencia hasta que empezaron a pasarme cosas en mi vida y que empecé a reflexionar sobre un montón de situaciones y empecé a darme cuenta que había una diferencia entre una cosa y la otra. Y bueno, y después en mi formación en sexología lo pude no solo explayar, sino también confirmar, ¿no? Que realmente no hay... Claro. no es lo mismo hablar de sexualidad que hablar de relaciones sexuales. Y ese error tan común es lo que lleva la mayoría de las veces al rechazo de la educación sexual integral, porque creen que este abordaje induce
a conductas sexuales, enseña a tener relaciones y no es esto. Entonces, ¿qué es la sexualidad? Es un montón de cosas. Es una pata muy importante de nuestro ser y es la expresión nuestra, la expresión misma de nosotros mismos. Claro. Y esto también va a estar, primero que no es algo fijo, porque esto se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida y esto lo vamos modificando en función de nuestras vivencias, de nuestro entorno, de nuestra capacidad de comunicación. Y es verdad que siempre va, o la gran mayoría de las veces va a estar en función de un otro o una otra, porque somos seres que nos relacionamos. Claro. Pero principalmente es nuestro, o sea, la sexualidad es nuestra, no es de otra persona. Y se va construyendo, no es fija, es decir, que yo puedo vivir una sexualidad de determinada manera en determinado momento de mi vida y en otro darme cuenta que lo vivo de otra forma, precisamente porque vamos evolucionando, o es la idea, ir evolucionando. Claro, tal cual. Y eso, me quedo con no es fija, la sexualidad no es fija, ¿no? Entonces, adaptarnos también a cómo va siendo este proceso del que no se habla así. Tal cual, sí. Sino que, bueno, vos hacías esta clara alusión a que se lo confunde, hablar de sexualidad se confunde siempre con hacer referencia al sexo, ¿no? Tal cual, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Y cuidar la sexualidad, ¿cómo se te ocurre que podemos cuidar la sexualidad? Se me ocurren varias cuestiones. A ver. Por un lado, pienso en las cuestiones más simbólicas, ¿no? En lo que vemos, en lo que escuchamos, porque muchas veces en esto de que la sexualidad está relacionado a hablar de sexo, cuando te viene la palabra sexualidad, en vez de pensar en una cuestión de salud, quizás pensás en cuestiones eróticas o más vinculadas a imágenes que tienen que ver con esto, ¿no? Y digo porque una forma, me parece, de cuidado sería justamente empezar a desterrar estas miradas de la sexualidad, ¿no? Y empezar a hablar del sentir. Exacto. O sea, ¿qué me pasa a mí en torno a esto? ¿Por qué me despierta? Pienso en la adolescencia, cuando se despiertan todos esos sentires en torno a que el cuerpo reacciona o que se modifican, por un lado, que es como ahí el quiebre, pero que antes no nos enseñan a darnos cuenta de eso, ¿no? Claro. Pienso en alguien pequeño, pienso en situaciones también vinculadas a los niños cuando están en juegos, en situaciones de masturbación, y que muchas veces eso genera, no se hace, y el se resto, te va a caer. Sí, claro, entonces... no te toques que se te va a caer. Claro, entonces, o retarlos, hacerlos, a las mujeres sobre todo, hacerles entender que está mal, y dejar y que no lo pregunten nuevamente, ¿no? Sí, tal y cual. que no puedan preguntar y sacarse la duda de qué está mal o qué pasa o por qué tienen la necesidad de hacer. Entonces, pienso en estas cuestiones que muchas veces las imágenes nos ayudan a comprender un poco más acerca de nuestra sexualidad, y las imágenes que estén vinculadas a nuestro sentir. Totalmente. En las edades, no Totalmente. sé, pienso eso. Bueno, el sexo o las relaciones sexuales son una partecita muy chiquita de todo el mundo de la sexualidad. Porque sí, es verdad, somos seres sexuados que nos relacionamos a partir de determinado momento de nuestra vida sexualmente, pero no es todo. Entonces, aprender a hacerlo y desde dónde hacerlo es parte de la construcción y del cuidado de nuestra sexualidad. Bien. Así es. Mira, Laura, nos pasamos un minuto del mediodía. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya nos tenemos que ir!
Perdón. Corriendo, estuvo re interesante. No me di Esperamos cuenta. que ustedes del otro lado estén disfrutando también acá de la charla, del encuentro, pero saben que los martes vamos a estar reflexionando así y haciendo referencia a lo que es la salud sexual de las personas, de las mujeres, y hablar de sexología. Sí. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y tenemos que poner los buzones. Exactamente, eso estábamos hablando con Guadalupe Montero, cómo va a ser la logística Tenemos que del buzón hacerlo. para las consultas de sexología aquí en la radio de la Universidad Nacional de Salta. 2 minutitos nos pasamos, perdónenme, quédate aquí en la 93.